Guadalajara al día, la gente de la carne y la campiña, la arquitectura negra y el beat, paseando por Molina. Guadalajara al día, Pastrana, Azuqueca y Tendilla, el Tajo, el Henares y el Tajuña, que llenan Arriaca de vida. Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al día. Es viernes, alcanzamos el fin de semana y como cada viernes tenemos, gracias a Ecologistas en Acción, nuestro habitual espacio verde. Hoy vamos a hablar de la Cumbre de París. Seguimos con este tema porque además, precisamente, todavía no ha terminado. Lo han prolongado hasta el día de mañana para llegar, esperemos, a acuerdos fructíferos para todos. Después también continuaremos hablando de las reservas fluviales de la provincia de Guadalajara. ¿Para qué sirven? ¿Para qué se utilizan? Y el estado en el que se encuentran. Y también desde Econactiva nos van a enseñar cómo podemos instalar placas solares en nuestro propio tejado y cómo ser, sobre todo, dueños de nuestra propia energía. Todo ello, como siempre, acompañado de una completa agenda verde. Y así que este es el plantel y el menú que tenemos para la tarde de hoy. Esto es Guadalajara al día y comenzamos. Bueno, pues como cada viernes tenemos ese habitual espacio verde, como bien decíamos, con Ecologistas en Acción. Nos acompaña ya su presidente, Augusto Barcenilla. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y vienes acompañado además por Gustavo Rioja de Econactiva, que nos visitaba además hace poco. Buenas tardes. Muy buenas. Empezamos hablando una vez más de la cumbre de París. ¿En qué momento se encuentra? Porque las noticias, sobre todo, que nos llegaban hoy no eran muy alentadoras. Han tenido que prolongar esta cumbre y el motivo, sobre todo, de esa prolongación es que realmente no se ponen de acuerdo y no hay acuerdos entre todos los países, ¿no? Y que cada uno barre para su casa, ¿no? Sobre todo esas grandes potencias que hemos visto, en los que al principio de la cumbre se daban la mano y apostaban, ¿no?, por un cambio. Ahora parece que se están echando para atrás. Sí, la verdad es que desde los primeros borradores que se presentaron para poder llegar a un acuerdo hasta lo que estamos llegando es una insatisfacción para muchos, porque poco a poco, según van avanzando las negociaciones, los intereses de países, de lobbies y otros agentes externos pues están produciendo que se vayan cayendo grandes puntos que eran vitales que estuviesen en el acuerdo final. Estos puntos, por ejemplo, el vinculante, el que sea acuerdos vinculantes, que es lo que se hablaba al principio, pues resulta que Estados Unidos parece ser que no puede acordar nada vinculante porque el Senado, como no es del gobierno, pues se lo echaría para abajo. Bueno, esto da un poco la idea de que no estamos hablando de realmente una intención de atajar el cambio climático, sino una intención de posiblemente quedar bien y de política. Es decir, lo cual no es este el concepto. Yo creo que alguien se ha equivocado del puesto, ¿no? Hay hechos que sí que están siendo positivos, que parece que van a ser positivos, porque hasta que no se firme el acuerdo no vamos a saber cuáles son los últimos puntos. Hasta ahora podemos hablar de lo que se ha caído. Por ejemplo, el acuerdo vinculante, eso se cayó desde el principio. Se ha sacado del acuerdo los transportes, la aviación y el transporte marítimo, lo cual consideramos que también es un grave error. Del preámbulo se han sacado los derechos humanos y la necesidad de una transición justa. Creemos que también es un gran error. ¿Qué más te podría contar? Bueno, uno muy grave. Se hablaba de una descarbonización para el 2050, es decir, que no se emitiese, no se quemase energía fósil. Resulta que eso ya no es así. Ahora han generado una especie de balance neto, más o menos parecido a lo que se hace en otros países con autoconsumo de electricidad, que es que tanto emito, tanto puedo ahorrar, ¿no? Esto es una navaja de doble filo y que en cualquier momento nos corta las venas. Es decir, tendría que ser entender a la descarbonización, no hacia este balance neto que realmente no tiene ningún sentido.
Se han oído grandes palabras, se han oído grandes conceptos, justicia climática, que está muy bien, siempre y cuando que se llevan efecto. Se está hablando de un tribunal de cuentas para poder llevar o controlar cada uno de los compromisos que adquiera cada uno de los países. Se está hablando de una economía verde, un capitalismo verde, que no me salía la palabra. Bueno, realmente esto es maquillar el acuerdo para que realmente no tener nada en concreto. Se habla por la parte positiva, también hay partes positivas que se han llegado a acuerdos. Sí que parece ser que van a llegar a un acuerdo de una aportación los países más poderosos de 100.000 millones de dólares al año a partir del 2020. Vale, bien, eso está bien porque eso es una forma de compensar a los menos desarrollados. Se está hablando también de algo muy importante, que ya no es el límite de los 2 grados centígrados a final de año, la temperatura media, sino que se ha empezado a hablar del 1,5, lo cual es estupendo. Pero ¿qué medios vamos a poner para llegar al 1,5? Pues es que no hay medios, o sea, los países no están poniendo herramientas suficientes como para llegar a este objetivo, con lo cual realmente es muy poco ambicioso y muy vago todo lo que consideramos que se va a llegar al acuerdo, y que bueno, pues si al final podemos conseguir que los países se comprometan a algo, los países grandes emergentes, China, que no ha sido capaz de atajar su crisis de polución en Pekín durante esta semana, va a ser capaz de bajar su 25% de emisiones de gases de efecto invernadero. Consideramos que no. Consideramos que realmente, salvo que esta noche haya una debacle y mañana nos levantemos todos con una gran sorpresa, consideramos que el acuerdo al que se va a llegar, con todos estos parámetros que ya se han caído y no se va a volver a incorporar en la negociación, va a ser un acuerdo de mínimos, si llega a ser un acuerdo de mínimos. Entonces, cuando mañana veamos el acuerdo, el viernes que viene podremos decidir o para bien o para mal. No queremos ser muy negativos, pero... Vamos a hablar de las reservas fluviales. ¿Qué son? Porque muchas veces oímos hablar de ello, pero exactamente no sabemos qué es. Esto es algo más grato que hablar de la Cumbre de París, porque la Cumbre de París ya se está convirtiendo un poco en una pesadilla, ¿no? Las reservas fluviales son se generó en la Ley 11/2005, en el cual se establecía una figura de protección para aquellas partes de río, no ríos completos, partes de ríos, arroyos, cauces, en los cuales estaban muy naturalizados, estaban poco manipulados, estaban muy naturales, ¿no? Entonces, lo que se generó es esta ley con esta figura de protección para conservarlos. En aquel momento se establecieron bastantes reservas naturales fluviales, 300 y pico, creo recordar. Al final solamente había 211. Bueno, 211, que es un total de 3.078 kilómetros, que bueno, no está mal, ¿no? No está mal. ¿Y qué hemos pretendido desde Ecologistas en Acción? Tanto en Castilla-La Mancha como también, sobre todo en la cuenca del Segura y del Guadiana, pues es aumentar esas reservas naturales fluviales, porque consideramos que son vitales para mantener el ecosistema como estaba, es decir, preservarlo en su estado natural, y además preservar lo que es el cauce del río, o sea, que poderlo respetar. Hace poco, el 20 de noviembre, el Ministerio de Agricultura ha hecho un nuevo decreto en el cual establece 80 nuevas reservas naturales fluviales, ¿no? De entre ellas tenemos la gracia de que nos ha tocado algunas. No es así, ¿no? Bueno, se han contemplado algunas, lo cual está muy bien. Sí que quiero decir que estas reservas naturales fluviales tienen que estar recogidas obligatoriamente en los planes hidrológicos de la cuenca. O sea, es algo que cada cuenca hidrográfica tiene que contemplarlo ya, es de obligado cumplimiento. O sea, que eso tiene que estar reflejado. ¿Y cuáles son estas que nos ha tocado Tenemos 4, ¿no? En Guadalajara. Tenemos más de 4. Más de 4. Pero o sea, que tenemos suerte, no escapamos mal. No, vamos, suerte. Lo bueno es que las cuidemos, ¿no? Eso es. Pues mira, lo voy a leer para que no se me olvide ninguna. El río Jaramilla, un tramo, estamos hablando de tramos de ríos, no estamos hablando de ríos completos. Claro. En el tramo Jaramilla se ha contemplado 23 kilómetros, algo más de 23 kilómetros como una reserva natural fluvial.
En el río Jarama, se han protegido 28 kilómetros del mismo. En el río Tajo se han contemplado 48 kilómetros. Estos tramos, normalmente, el río Jaramilla, que bueno, pues cerca del puerto de La Quesera, que después el río Jaramilla es un afluente del Jarama. Bueno, y el Jarama creo que todo el mundo sabrá que es afluente del Tajo. Después, en el arroyo Ompolveda, no tiene por qué ser ríos o arroyos con cauce, o sea, con cauce sí, por supuesto, con agua. Es decir, puede ser con agua permanente o con agua procedente de lluvias o nival, ¿no? Entonces, pueden ser en este caso ramblas o arroyos que en algunos casos no tienen agua la mayor parte del año, pero se considera que es un cauce, es un entorno natural que hay que proteger, ¿vale? El arroyo de la Ompolveda, que está en Pareja, 7,6 kilómetros. Un río, el río Oceseca o Ceseca, que a pesar de su nombre tiene más agua que el Tajo, pero bueno, es afluente del Tajo también, bueno, sí, como has dicho, está en Orea. Después la rambla de la Sarguilla, que también está en... Afluente de la Oseca, además. Afluente de la Oseca, muy bien, o Ceseca. Con 4,4 kilómetros. El arroyo de los Huecos, que está a 27 kilómetros de Orea, está ya en las estribaciones de la provincia. También que lo llaman la Rambla Malilla, porque no tiene normalmente agua, el cauce es subterráneo, el agua está subterránea, y cuando hay un aporte de agua por lluvias o nieve, dicen que es muy peligroso. Coge bastante fuerza, y por eso le llaman la Malilla. O sea, que estos son un poco, además está bien conocerlo, ¿no? Y saber que los tenemos aquí en nuestra provincia, que los tenemos que cuidar, que tenemos sobre todo que proteger ese entorno y respetarlo, ¿no? Que además está reconocido como tal, como reserva. Y vamos a hablar de algo muy interesante, ¿no? Sobre todo algo que nos va a permitir, Gustavo, ahorrar, sobre todo para el que quiera hacerlo. Las posibilidades están, ¿no? Y la disposición, sobre todo por parte de Conactiva. Y ahora lo que nos falta es pues tener un domicilio, un hogar, un tejado, es lo que necesitaríamos, ¿no? Fundamental, y energía. La energía realmente la podemos conseguir, la podemos autogestionar nosotros mismos, ¿no? Porque vamos a hablar de cómo instalar placas solares en nuestra casa. Y siempre en una modalidad que es la que actualmente la única que se ha permitido a pequeños consumidores que tengan menos de 10 kilovatios de potencia contratada con su servicio eléctrico, que son el autoconsumo. Es decir, no podemos acumular, esa es una de las condiciones que ha puesto el Real Decreto de octubre del 2015, y no podemos verter ni un solo kilovatio a la red. Por eso se instala un limitador que hace que no salga nada de lo que nosotros producimos a la red eléctrica pública, digamos, ¿no? Y eso es, y luego, bueno, el equipo es un equipo muy sencillo, son más o menos unos 580 vatios, que son 3 placas, unos 15 metros cuadrados de placas solares fotovoltaicas conectadas a un inversor, porque la placa fotovoltaica nos capta el sol, la radiación solar, y nos la convierte en electricidad continua, ¿no? En corriente continua, que se llama. El inversor lo que hace es cambiarla a corriente alterna y la enchufa a cualquier enchufe de nuestro hogar, y ya tenemos directamente nuestra propia producción de electricidad a consumir al gusto. Vosotros un poco cómo es la gestión que hacéis, vais hasta el domicilio, ¿no? Medís lo que es el tejado, la superficie disponible, y en función de eso recomendáis pues cuántas placas se podrían adaptar, y también en función de las necesidades de esa familia. Fundamental, o sea, si uno se mete en internet hay múltiples kits fotovoltaicos que se pueden comprar incluso por correo, ¿no? por tiendas. El problema es que nosotros no hacemos eso. El problema es porque nosotros primero hacemos una auditoría energética. O sea, ponerte cualquier cosa en cualquier lugar no nos funciona a todos por igual. La orientación es clave, los metros cuadrados que tenga de disponibilidad para poner las placas también, y sobre todo el hábito de consumo que tiene esa familia es importante. Entonces hay que ir allí, se manda un técnico y se revisa, se hace una pequeña auditoría, como se hace en cualquier empresa, y vemos realmente y recomendamos lo que realmente es usable y utilizable y eficiente para ese hogar. Eso es fundamental, porque si no pondríamos mucho para conseguir poco, o muy poco para conseguir nada, ¿no? Hay que atinar con ello.
¿Con cuántas placas sería necesaria? Hacía referencia a 3, ¿no?, para tener un consumo apropiado del uso de los electrodomésticos básicos que puede tener cada hogar. Nosotros el cálculo que tenemos medio, esto es una cuestión media, como he dicho, hay que ir a hacer una auditoría y ajustar, pues es un kit de 3 placas, más o menos son unos 15 metros cuadrados de placas aproximadamente, produce el 580 vatios y lo que hacen es ahorrarnos en la factura de la luz entre un 20, 25 o 30%. ¿Por qué no puedo atinar? Porque depende de la orientación exacta del tejado, sea sureste, este o sur, y la inclinación se la daríamos nosotros, pero a veces hay problemas de obra que no te permite inclinar correctamente las placas, tienen que estar en un ángulo de 35 o 40 grados, pues producen más o producen menos. Y siempre vas a producir durante el periodo de tiempo solar, o sea, cuando hay sol, cuando no lo hay, no. Entonces dimensionamos para que a ti no te sobre nada de que consumas todo lo que la placa te pueda producir, para ahorrarte lo máximo posible la factura de la luz. Y si has cogido la modalidad dentro de la cooperativa de financiado, es decir, es un renting, nosotros ponemos el equipo y el usuario, sin pagar nada de inversión inicial, o sea, no tiene que soltar un dinero al principio, va pagándolas progresivamente con el ahorro que le produce la factura de la luz. Más o menos 6, 7, 8 años, dependiendo de ese equipo, dependiendo de la eficacia que tenga ese equipo, se pagan las placas y luego ya te las quedas en propiedad otros 15 años más, porque es una vida útil de 25 años, ya para que el ahorro sea pleno para ti. En el caso de que quieras hacer la inversión inicial y comprar las placas y el kit y tenerlo en tu propiedad, ¿eso se puede hacer? ¿Cuánto más o menos podría ser el coste? Pues más o menos en precio de venta público un equipo así sencillo ronda unos 2.000 euros, 2.120, 2.200 como mucho más o menos. Y realmente estás hablando de que nos ahorra hasta un 25% en lo que es la factura, ¿no? Nosotros tenemos esa capacidad. ¿Hay algún indicador, un marcador en el que nos va un poco midiendo y podemos calcular la energía que tenemos de las placas? No he comentado, efectivamente una pieza fundamental es un pequeño aparato de domótica que lo que hace precisamente es calcular la producción de la placa y el consumo directo que hace la familia de esa placa. Una cosa es lo que te produce, la placa siempre está produciendo, y otra cosa es lo que tú le demandas y consumo que haces de esa placa, ¿vale? Aquella persona que sea aquel cooperativista, porque la modalidad, digamos, de renting nosotros la ofrecemos solamente a cooperativistas, ¿no? Tienen contratado el servicio eléctrico con nosotros, porque somos comercializadores de energía verde, y al mismo tiempo le ponemos las placas. Bueno, ese aparatito de domótica le va a decir en todo momento, y lo puede ver en cualquier momento, sin trampa ni cartón. Aquí no hay que ir al contador afuera, ni hay que hacer telemedidas, tú mismo lo puedes ver y ver realmente lo que tú estás consumiendo en cada momento. Tiene otra cosa muy buena, y es que te regula la potencia, es decir, te vas de vacaciones y solamente tienes el frigorífico puesto, ese aparatito le está demandando a la placa pues la potencia que necesita el frigorífico, para no perder energía, porque perder energía significa generar calor, y el exceso de calor genera un clima que no nos conviene. Entonces, eso lo velamos por ello, para que no haya ese efecto invernadero. Colaboramos poco a poco en eso. Y luego, al mismo tiempo, pues ese aparato también nos sirve de contralectura del famoso contador de la eléctrica, para tener más o menos una aproximación a si está contando bien o está contando mal. Es un aparato muy eficiente, el tema de domótica es clave en estas cosas. Cada vez hay más gente que se anima y que está pues interesándose en poner placas solares en sus casas. El interés es mucho, o sea, nos llama bastante gente. El problema que existe el miedo a todo este proceso que ha habido de legalización. A la legalidad, ¿no? A la legalidad o no legalidad, ¿vale? Hemos estado durante 4 o 5 años amenazando al gobierno con sacar una legislación en contra del autoconsumo fotovoltaico. Eso está en el subconsciente de todo el mundo y todo el mundo tiene miedo de ello. Bueno, en el último Real Decreto, que salió en octubre de 2005, a todo consumidor que tenga menos de 10 kilovatios contratado con cualquier suministradora eléctrica, o sea, de potencia en su casa, se le permite instalar las placas sin ningún tipo de respaldo de peaje. Eso hay que dejarlo muy claro, ¿vale? Hay que pagar un pequeño impuesto de potencia instalada, pero no es una gran cantidad, y además es en una sola vez, ¿vale? Eso está dentro del equipo y se amortiza igual. Ahora, el tema está que eso ha generado cierto temor, por decirlo así. ¿Y si luego me lo cambia? ¿Y si luego no me lo cambia? O sea, bueno, ahí está el tema. Esa es la mayor dificultad que estamos teniendo. De hecho, siempre ha sido legal. De hecho, incluso sin sacar este Real Decreto, cualquiera de nosotros podíamos instalar placas. Lo que pasa es que teníamos ese miedo, y si mañana no sé qué, y si mañana no sé cuál. Bueno, hoy por hoy, con el Real Decreto de octubre de 2015, se puede, con una potencia menor de 10 kilovatios. Sí, yo quería comentarte que estoy de acuerdo contigo, que ese miedo que se ha generado por la alegalidad de la instalación de placas fotovoltaicas ha supuesto un gran varapalo para el sector. Aunque algunos se han atrevido a hacerlo y les ha salido muy bien. Yo te quería preguntar hacer una pregunta. Has hablado de los costes de implantación del sistema, de lo que nos ahorramos y tal, de la duración del sistema.
Pero y día a día, año a año, tenemos que hacer algún mantenimiento, nos implica algún inconveniente en cuanto a que hay que renovar algún sistema, alguna limpieza. Un poco, si día a día ese coste hay que contar también, que todos los años me tengo que gastar 100 euros en limpiarlas. Por ejemplo, Bueno, no sé, es una sí, forma. sí. En el kit que nosotros comercializamos, en el régimen de renting, lo asume la cooperativa, porque la cooperativa, al ser un renting, es como un vehículo, o sea, tú realmente el propietario del kit, de la instalación, del equipo, es la cooperativa. Y el usuario lo que nos alquila es su tejado y disfruta del ahorro de eso mientras lo va pagando. Cuando lo deje de pagar, pasa a su propiedad, ¿vale? Toda instalación eléctrica requiere un mantenimiento mínimo. Los kits es complicado que tengan un desperfecto, pues se pueden dar, están expuestos a intemperie y bueno, pues hacemos revisiones y demás. Cuando, digamos, la persona acaba su periodo de renting y decide quedárselo en propiedad durante esos 15 años más para seguir ahorrando, que será lo lógico, bueno, puede contratar con nosotros el servicio de mantenimiento, que más o menos ronda unos 50 euros anuales, porque es una revisión visual, comprobación de cables, estanqueidad, 4 cosillas, ¿no? Y el aparato de domótica, como es un ser muy inteligente, en el momento que detecta cualquier fallo, incluso de un 3% de una placa que está instalada, una célula, nos avisa por telecontrol. Y allí vamos y intentamos solucionarlo, lógicamente. O sea, es sencillo. Me resisto a llamar ser a un aparato, ¿eh? Bueno, pero bueno. Es muy inteligente el trasto. Terminamos ya con la agenda verde, con Sí. un mercadillo navideño, además que nos traen desde Waldorf, en Cabanillas, para este fin de semana, ¿verdad? El sábado de 11 a 2. Sí, la semana pasada estábamos un poco de vacaciones por nuestra asamblea que se celebró en Murcia, pero este fin de semana sí que estamos ocupados. El sábado, mañana, de 11 a 12, en la calle Virgen del Pilar de Cabanillas, está la Escuela Waldorf, que ya ha sido invitado por nosotros, el proyecto Tortuga, que van a hacer un mercadillo navideño en el cual, bueno, pues nosotros también tenemos nuestro puesto verde, quien quiera puede comprarnos cualquier producto, ¿no? También va a haber otro mercadillo que es el de Apamaj, hablando de mercadillos. Sí, Apamaj, lo había dejado lo último, pero realmente porque Apamaj es abrumadora la actividad que tiene todos los fines de semana, está en algún sitio, está haciendo algo, es encomiable su labor. En este caso hay una semana de la solidaridad en el Centro Comercial Alcalá de Henares, en Alcampo, es que no me acuerdo cómo se llama. Centro Comercial La Dehesa. ¿Vale? Es ayer, hoy y mañana, de 10 a 22 horas, y allí estarán pues explicando como siempre cómo se adopta, que no hay que comprar animales como regalo, etcétera. Y Marcha del clima. Y no, Apamaj también, el próximo sábado tendrá eso no lo tienes, tendrá un puesto de información en la calle Mayor de Alcalá de Henares. O sea, que es que tienen más tarea. Hay otra tarea. Y sí, y la marcha de solidaridad contra el cambio climático, no solidaridad, que llegó ayer a París. Ayer a las 9:30 he visto que llegó a la isla de París, con lo cual ya habían cubierto con su proyecto. Ahora solamente falta que las proposiciones de acuerdo que llevan las implementen en el acuerdo que tomarán esta noche. Esperemos que sean oídos por el bien de todos. Y de que sirva de algo, por lo menos, ¿no? Después de que han hecho ese esfuerzo. Si uno de nosotros ha salido concienciado de estos 1000 y pico kilómetros que han hecho, yo creo que será ya por lo menos un buen objetivo conseguido. Pues muchas gracias, como siempre, por este completo espacio verde. Nos queda solo uno más antes de despedirnos de esas vacaciones de Navidad, que por lo menos todos desde casa poder disfrutar. Y muchas gracias, Gustavo, por dejarnos un poquito más claro, ¿no? Quitarnos ese miedo, ¿no? Y esos prejuicios que todavía se tienen para instalar placas solares, que se puede hacer, que es legal, que las podemos tener en casa y podemos gestionar, ¿no? Y tener nuestro autoconsumo de energía renovable. Muchas gracias. A ti. Gracias. Gracias también a vosotros por habernos acompañado, como no, durante toda esta semana. El lunes repetimos cita, como siempre, aquí en Guadalajara al Día.